En el documento queda. Bueno, también. Sí, disculpen. Bueno, pero igual solo era evaluación, ¿no? Igual lo Pepa viene ahorita. Entonces, Sí. tenemos aquí esta función. Entonces, una de las cosas que es chéveres con respecto al coseno es que es una función par. La función seno, en cambio, es una función impar. Entonces, ¿qué significa que tú tengas que una función es par? Nosotros sabemos que era f de x es igual a f de menos x, ¿verdad? Para todo x elemento del dominio. ¿Eso qué significa? Entonces, que tú siempre vas a tener que el coseno de x va a ser igual que el coseno de menos x. Entonces, lo que trato de decir es que a mí no me interesa si lo que yo tengo aquí es positivo o negativo, lo que me interesa es el valor de x. Entonces, el coseno de x va a ser igual que el coseno de menos x. Chévere, por ese lado. Ahora bien, la función seno es impar. ¿Cuándo una función era impar? Cuando f de valor de menos x era igual a menos f de x, ¿verdad? ¿Esto cómo se representa? Que al seno de x, si tú tienes seno de menos x, de cierta manera ese signo negativo puede salir. Es decir, va a quedar menos seno de x. Entonces, estas son cositas importantes porque, por ejemplo, cuando tú estés resolviendo problemas, a veces sacar o no ese seno va a ser interesante. Ahora bien, si yo quiero graficar esta función, si yo quiero graficar f de x igual al signo del coseno de 2x, yo lo primero obviamente que tendría que graficar es esto de aquí, luego ver qué parte está por arriba, qué parte justamente cruza con el eje y qué parte está negativa. Perfecto. Entonces, si yo quisiera graficar coseno del valor absoluto de 2x, yo me doy cuenta que me puedo hacer la vida más sencilla. ¿Por qué? Porque dense cuenta que en teoría, esto yo lo pudiera descomponer como que sería que me da el coseno, o sea, lo que yo tengo aquí dentro va a ser coseno de 2x, ¿cuando qué? Cuando lo que yo tenga dentro aquí, 2x sea mayor o igual que 0. Y va a ser coseno de menos 2x cuando lo que yo tenga dentro de la expresión, o sea, como argumento del coseno, sea negativo. Pero ahí viene la gracia del coseno, de que el coseno, dése cuenta, aquí cuando 2x sea mayor o igual que 0, y aquí como el coseno es una función par, como les acabo de decir, la función evaluada en menos x simplemente va a ser la función evaluada en x, entonces va a quedar aquí de nuevo 2x, ¿verdad? Entonces esto es cuando 2x es menor que 0, entonces para cuando es positivo, para cuando es positivo, para cuando es negativo me da lo mismo, entonces simplemente el coseno del valor absoluto de 2x se transforma en el coseno de 2x. Entonces, ya no tengo que graficar el coseno del valor absoluto de x, o sea, si tú lo quieres hacer por técnica de graficación, te tienes que poner de hecho, si lo haces por técnica de graficación, te vas a dar cuenta que cuando al momento de copiar todo lo que está a la derecha a la izquierda, te iba a quedar lo mismo, porque ya lo que tenías a la derecha era lo mismo que tenías a la izquierda. Entonces, para simplemente anotar eso. Pero, ¿por qué yo hago esto? Porque ahora tener la función del signo, del coseno, del valor absoluto de 2x es lo mismo que tener el signo del coseno de 2x. Es decir, esto está sencillito. Ahora bien, ¿pero por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque tú puedes graficar funciones, por ejemplo, cuando tú tienes funciones una función g de x que está, por ejemplo, a, coseno, seno, b por x más c, tú sabes, tú podrías graficar eso por técnicas de graficación, pero cuando tú quieres graficar una función que tiene este estilo de aquí, es súper sencillo. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que tú puedes, y esto aplica únicamente para las funciones trigonométricas, que tú sabes que tú tienes las funciones trigonométricas, entre una de las propiedades, por ejemplo, el coseno, además de ser par, es una función periódica, entonces tiene un periodo. Entonces, cuando tú tienes una función, por ejemplo, en este caso, el coseno, y a la variable está siendo multiplicada por un número b, entonces el periodo se va a alterar. Entonces tú dices, bueno, yo sé que eso va a ser dependiendo del valor de b, por técnicas de graficación, eso es un alargamiento o una compresión. Entonces, pero puede ser un poco complicado verlo por técnicas de graficación. Lo chévere de esto es que cuando tú quieras graficar algo de este estilo, tú vas a saber que el periodo, es decir, ahora la cantidad de veces que se va a ir repitiendo en la gráfica va a ser en este caso, el periodo de la función, en este caso el periodo del coseno de 2pi sobre b. Ah, qué chévere. Y si tú tienes aquí un C, ese va a ser un desplazamiento, de C sobre B. Que también lo podrías haber visto más sencillo si tú simplemente sacabas factor común, ¿no? Entonces tendrías coseno de B, X más C sobre B. Súper sencillito. Entonces, Profe, ahí dígame. nos falta la D fuera del paréntesis. Sí, pero Ahorita no aplica. no, sí, o sea, cuando quieras graficar funciones de esta forma, entonces lo que a mí me interesa mencionar ahorita es que el periodo se va a ver afectado,
y que el desplazamiento va a ser C sobre B. De ahí que tenga una D afuera, simplemente va a ser que suba o que baja la función. Pero lo importante es esto de aquí, porque esto puede ser tal vez un poquito lo que confunde. Entonces, bien, yo tengo esto, ¿verdad? Entonces yo tengo T, el periodo se va a ver modificado y lo puedo que lo desplace, pero ese desplazamiento tienen que tener cuidado, que va a ser C sobre B. Perfecto. Entonces ya simplemente lo que hacemos es que ahorita lo que yo tengo, la función que yo quería graficar ahorita, ¿cuál era? El coseno de 2x, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esto es sencillito. Yo quiero graficar, en este caso, cumple con esta forma, o sea que tengo coseno de un número multiplicado, que es la amplitud, va a ser qué tan grande, o sea, qué tan grande son los arcos. Bx más c. Perfecto. Entonces, yo sé que esta gráfica va a ser la forma del coseno, pero su periodo cambia, porque ahora el periodo va a ser 2pi por, ¿qué es lo que está multiplicando a la variable? El 2, ¿verdad? Entonces, lo divido para 2. Y esto va a ser entonces igual a pi. ¿Eso qué significa? Que ahora la misma gráfica que yo tenía antes que estaba en un periodo en un periodo de 2pi, ahora tengo que meter esa misma gráfica en pi. Eso significa que es como que yo diga, muchachos, nos quedamos sin presupuesto y se tienen que pegar. Perfecto. Entonces, mi nuevo periodo va a ser pi. Entonces, la misma gráfica que yo tenía antes, ¿verdad? Del coseno, ahora yo lo tengo que tener en un periodo más pequeño. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Por ejemplo, ustedes saben que la gráfica del coseno es algo así. Disculpen el pulso, es más o menos así. Entonces, bueno, esto es X, esto es Y. Aquí, obviamente, esto es el punto 1, aquí alcanza en -1. Y los puntos de corte, para el caso del coseno, es en pi medios. Aquí es pi, aquí es 3 pi medios. Y aquí es 2pi. Puntos referentes cuando si tú quieres graficar. Aquí es en cambio, como es una función par, es lo mismo, pero del otro lado, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, menos 2pi, ¿verdad? Sencillito. Entonces yo digo, bueno, el periodo que yo tenía antes, es decir, esta es la gráfica de la función coseno de x. El periodo era ¿de cuánto? De 0 a 2pi. Ahora yo tengo que meter esa misma gráfica, pero de 0 a pi. Entonces vamos a ver cómo yo la tendría que meter. Entonces venimos para acá y ahora el periodo tiene que ser pi. Entonces antes yo me daba cuenta que la función estaba repartida en estos 4, o sea, los puntos de interés eran estos 4 puntos. Entonces yo cogía para graficar esto a 2pi, lo partía entre 4. Por eso me quedaba pi medios, pi, 3 pi medios, 2pi. Ahora bien, yo como mi periodo ahora va a ser pi, como tengo que meter la misma gráfica y tiene el mismo comportamiento, lo que yo voy a hacer es que voy a tener que a pi partirlo en 4. Entonces, pi entre 4, ¿cuánto me da? Pi cuartos, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener pi cuartos. De ahí voy a tener 2 pi cuartos, que sería pi medios. Y voy a tener a 3 pi cuartos, ¿verdad? Porque lo único que está pasando es que la función se estaba comprimiendo. Entonces, el comportamiento va a ser así, ¿verdad? Viene, aquí sigue siendo 1, pero lo que iba pasando es que se comprimía. Un segundito. Más o menos, ay, que el pulso no ayuda. Así. Entonces viene acá a -1 y vuelve a subir. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Aproximadamente. Acá también va a ser Sí. menos pi. Perfecto. Entonces ya tenemos eso. Entonces una vez que yo ya tengo esto, otra cosita que a mí me interesaba es que la gráfica solo la estoy graficando entre menos pi y pi. Entonces, si no, yo tuviera que ponerme a graficar todo lo de la derecha y todo a la izquierda, pero como a mí solo me interesa lo que está entre menos pi y pi, yo solo me voy a quedar con la gráfica desde aquí hasta acá. Perfecto. Ahora sí, entonces yo ya tengo graficado, este es el coseno de 2x. Entonces, para eso es que a mí me sirve saber esto. Porque yo digo, bueno, la misma gráfica que yo la tenía antes en 2pi, ahora la tengo que meter en pi. Perfecto, y ya está. Entonces yo tengo pi cuartos, que aquí sería 2 pi cuartos, que se simplifica a pi medios, 3 pi cuartos y pi. Perfecto. Ahora bien, yo ahora voy a graficar f de x es igual al signo de ¿qué? Del coseno de 2x. Nosotros sabemos que por definición esto va a ser igual a 1, ¿cuando qué? Cuando lo que está dentro del signo, es decir, el coseno de 2x, sea positivo. Esto va a ser 0, cuando lo que tenga dentro del signo es 0, y va a ser -1 cuando lo que yo tenga dentro del signo, es decir, cuando el coseno de 2x sea negativo. Sencillito por ese lado. Entonces venimos para acá. Entonces yo digo, a ver, para empezar, empecemos con lo sencillo y viendo justamente en qué puntos me da 0. En qué puntos justamente la función me está entregando el valor 0 son justamente en los cortes, es decir, aquí, aquí,
aquí y aquí. Como la función sabemos que el coseno es una función par, entonces este punto que yo tengo aquí va a ser este punto que yo tengo acá, pero con menos pi cuartos. Y este punto que yo tenía acá, que era 3 pi cuartos, va a ser el mismo acá, menos 3 pi cuartos. Sencillito. Entonces los puntos donde el coseno se hace cero son justamente en esos cortes. Entonces va a ser 0. De hecho, ¿para qué estoy poniendo la regla de correspondencia? Si es lo que yo quiero es graficar. Entonces venimos a graficar. Ya. Entonces venimos y vamos a graficar la función f. Ya. Entonces va a ser justamente 0 en estos puntos de aquí, en pi cuartos, aquí en pi cuartos, en menos 3 pi cuartos, ¿verdad? Acá en menos pi cuartos y en menos 3 pi cuartos. Perfecto. Ahora bien, va a ser 1 para cuando la función sea positiva. Entonces voy a graficar, voy a poner en color amarillo en qué parte la función está positiva, es decir, en qué parte está desde el eje de las X para arriba. Es decir, estoy teniendo imágenes positivas. Entonces justamente desde aquí, desde el menos pi hasta cuando llegue aquí. Aquí este pedacito de aquí y este pedacito de aquí. Entonces veo los intervalos justamente donde eso está ocurriendo. A ver, yo tengo que estar haciendo que tengo valores positivos cuando estoy entre el menos pi y el menos 3 pi cuartos, ¿verdad? Entonces vengo acá. Entonces es cuando estoy entre el menos pi, que es más o menos por aquí, hasta llegar al 3 pi cuartos. Lo voy a poner aquí, el menos pi. Perfecto. De ahí, ¿dónde más? Entre el menos pi cuartos y el pi, entre el menos pi cuartos y el pi cuartos, que es justamente esta segunda parte de aquí, el segundo arquito. Entonces va a ser abierto, porque justamente en los extremos es que es 0. Y de ahí, desde el 3 pi cuartos hacia la derecha, hasta cuando llego a dónde, hasta cuando llego a pi, también es positivo, por lo tanto me entrega la función que 1. Perfecto. Ahora bien, vamos a hacer el caso cuando me va a entregar menos 1, cuando el coseno sea negativo. Entonces justamente tengo que ver la gráfica y ver qué parte de la gráfica está por debajo del eje X, es decir, tengo imágenes negativas. Vengo para acá y yo digo, ya, es desde aquí hasta acá, y desde aquí hasta acá, sencillito. Entonces, vamos poniéndolo con azul. Entonces, en este caso, me va a entregar esto, por si acaso aquí es 1, la imagen es, me dan 1. El menos 1 va a ser para cuando el coseno de los X está por debajo del, o sea, cuando me da imágenes negativas, es decir, cuando esté por debajo del eje X. Entonces, que eso justamente va a ser entre menos pi cuartos, menos 3 pi cuartos y menos 3 pi cuartos y menos pi cuartos, que es justamente aquí, en este pedacito de aquí me da menos 1. Y en el otro que es entre pi cuartos y 3 pi cuartos. Perfecto. Que es aquí. Y ya. Entonces, esta es la función f de x. Y nos venimos para acá y digo, a ver, justamente esa... Puso menos 3 pi cuartos en el eje de las X positivas. Ah, disculpa. Pero ustedes saben que son numeritos positivos. Perfecto. Sí. Entonces venimos y justamente me quedó la misma gráfica. Entonces a mí me interesaban 3 puntos en particular. Justamente que es uno de los puntos donde se hacía 0, el otro punto donde se hacía 0 y este puntito de aquí. Ah, perfecto. Entonces los ubicamos. Entonces los puntos los voy a poner con un color naranja que me interesaban. Era este de aquí y este de aquí. Entonces esos puntos que recordemos eran, en este caso, creo que ya se le llamaban P, era el punto A, o sea, no, sí, A, 0. Venga, que no me acuerdo los nombres. Era Q y era R. Ah, perfecto. Era Q, que era 0, B, si no estoy mal, y el R era C, 0. Simplemente para confirmar, para sacar bien los valores. A ver. Sí, ya. Entonces esto es súper sencillito porque el punto P, que es este que tenemos aquí, ¿qué coordenadas tiene? Tiene menos pi cuartos, 0. El punto Q, que es en el 0, la función en este intervalo me da siempre 1. Perfecto. Y el C, que es este puntito de acá, que es de coordenadas 3 cuartos, 0, ¿verdad? Entonces, a partir de eso es súper sencillo ver qué es A, qué es B y qué es C. Entonces, esto es A, esto es B y esto es C. Y a mí el ejercicio me pedía, creo que era A menos, ya te digo que era menos C, digo, era C menos A más B. Entonces, en este caso, ¿qué es C? Este valor de aquí, es decir, 3 pi cuartos. 3 pi cuartos, perfecto, ¿no? Menos A. ¿Cuál es el valor de A? Menos pi cuartos. Sencillito. Más B. ¿Cuál es el valor de B? 1. Entonces aquí me va a quedar, ¿qué? 3 pi cuartos, menos por menos más, pi cuartos, más 1. Y entonces simplemente 3 pi cuartos más pi cuartos, me queda 4 pi cuartos sobre 4, que simplificando me queda pi. Más 1, y esta es la respuesta.
Entonces me queda pi más 1. Entonces venimos en las opciones y veíamos si justamente está esa. Entonces está pi medios más 1, no. 2 pi medios más 1, no. 2 pi medios más 2, no. Pi medios más, digo, pi más 1, sí, solución. Pi medios más 2, no. Y esa sería la solución a este problemita de aquí. Entonces, cosas a destacar aquí. Que tú podías quitarte ese valor absoluto sabiendo que la función coseno era una función par. Y de ahí simplemente sabías que tú, cuando tú quieres graficar funciones que tengan este modelo, tú sabes que el periodo, o sea, la compresión o el alargamiento va a venir dado por el periodo que va a cambiar, que es 2pi sobre b, y pues podrías tener un desplazamiento que es c sobre b. Graficamos y ya nos quedó esa respuesta. ¿Alguna preguntita? Profe, Dígame. ¿hasta dónde llegan los periodos? Se rige por el dominio. Sí, sí, los periodos. Sí, porque las funciones seno y coseno en teoría se van hasta más infinito y hasta menos infinito. Cuando tú hagas Ajá. ejercicios, siempre te tienen que dar cuál es el dominio, porque si no te dan el dominio, incluso por ejemplo cuando estés resolviendo ecuaciones trigonométricas, si a ti no te dan un conjunto referencial o un dominio, van a haber infinitas soluciones. Claro. Entonces, en este tipo de problemas siempre es importante que te digan que de dónde a dónde vas a graficar. Que en este caso justamente a mí me lo decían entre menos pi y pi. Si a mí, por ejemplo, si El aquí me rango ponen... no interesa. mmm, O sea, obviamente cuando se utiliza la D se interesa, pero en este caso es real es porque, o sea, ni siquiera se aplica un desplazamiento vertical. claro, o sea, bueno, sí, el conjunto de llevadas son los reales, pero realmente si te das cuenta, el rango de esa función, o sea, si hablamos del coseno, está entre menos 1 y 1, porque Claro, claro. no cambiamos la amplitud. Ajá. Entonces, eso importa si es que te piden el rango, si no, no importa, o sea, si es que te piden el rango y si te va a interesar, pero si no, no, el conjunto de llevadas por lo general te lo van a poner como los reales y ya está. Ya, ¿Algún? ya, ya. Yes. Perfecto. Entonces vamos a ver, ves, justamente en este problemita te pedían el rango. O sea, te daban esto, te dicen, tienes esta función, lo volví a poner porque me interesó ver que vean cómo se grafica estas cositas de aquí. Entonces me dicen, bueno, tú tienes una función que está definida como esto y la siguiente proposiciones simples. Te dicen el rango está en menos 2 y 2, la función es par, el periodo fundamental de esta función es t igual a 2. Vamos a ver. Entonces, justamente esta función cumple con las funciones que tienen esta forma, que f de x es igual a 2 seno de pi x, ay, ¿qué estoy haciendo? Que cumplen con esta forma, que cumplen con la forma de A, coseno, seno, aquí da lo mismo que lo que tengas, B, X más C, más D. Entonces, cuando tú tienes esto, tú puedes rápidamente graficar, sabiendo que el periodo, la manera en cómo se va a ver la compresión o el alargamiento horizontal, va a ser en cómo va a variar el periodo. Entonces va a ser 2pi sobre b, ¿verdad? Sencillito. Y puede existir o no, después en este caso no va a haber un desplazamiento porque aquí dentro no se está sumando nada, c sobre b. Perfecto. Entonces, en este caso, otra cosita, A, Profesor, ¿por qué era 2pi sobre b? ¿por qué? Porque va a ser la compresión o alargación, va a ser El periodo de el la... periodo de la función sobre b. Así es como se puede determinar cuál va a ser el nuevo periodo. Claro. Como el, Profe, Ok, ok. como ¿por el qué coseno. no hay muchos Dígame. ejercicios con tangente? Es que la tangente tiene ahí sus problemitas, porque por ejemplo, tú sabes que la tangente en los puntos que son múltiplos a pi medios se va a infinito, entonces la tangente, o sea, no Es es que yo no continua en algunos puntos. no he visto ni la función tangente en videos, entonces no sé por qué casi no hay tangente. Y de hecho, esto solo lo usan, ojo, esto solo lo usan cuando ustedes están graficando funciones que cumplen con esta forma. ¿Por qué? Porque yo hace rato estaba intentando graficar una función que era algo así, f de x igual a 2 por el seno de valor absoluto de x por un medio, creo que era, más 2. Y en este caso, tienen ahí ese valor absoluto que les genera problemas. Si tú quieres graficar algo de este caso, ya no lo hagas así. Mejor ponte a hacerlo por técnicas de graficación. Porque si tú intentas hacer esto, pues puede ser que la función ya deje de ser periódica. Entonces no va a tener sentido hablar de un periodo si ese valor absoluto lo que hace es que la función te deja de ser periódica.
Si no estoy mal, esto lo que pasaba es que se desplazaba y venía así y la función seguía así. Pero en este caso, ¿Qué es eso? Un monstruo. este pedacito de aquí hacía que la función ya no sea periódica, entonces no tenía sentido sacar esto. Entonces, como les digo, ustedes usen esto siempre que la función que ustedes quieren graficar tenga esta forma. Si ya tienen cosas raras de valor absoluto, cualquier cosa, ya mejor pónganse a hacerlo por técnicas de graficación. Entonces, como les digo, usen esto de aquí siempre que la función sea de esa forma. Si tiene otras cosas raras, háganlo por técnicas de graficación. Porque como te digo, justamente existen funciones que tienen problemas. Por ejemplo, este de aquí, al momento que yo la grafiqué, ya aquí, esta parte de aquí ya dejaba de ser una función periódica. El hecho de que tenía esta parte aquí dejaba de ser una función periódica y no tiene sentido hablar de un periodo de una función que no es periódica. Entonces, por eso. Entonces, cositas a tener en cuenta, que esto lo usa siempre que la función que tú quieres graficar tiene esta forma. Si no, hazlo mejor por técnicas de graficación si no te quieres complicar la vida. Profesor, una última pregunta. La fórmula que tiene ahí A coseno BX más C más D, esa es una fórmula, ¿no? O sea, Sí, o sea, ¿cómo me digo? son funciones que cumplen, que justamente te las dan en esa forma. Ah, ya, chévere. Sí. Entonces, bueno, entonces sigamos con esta partecita de aquí. Entonces, ¿qué me dicen aquí? Si tú tienes una función, las siguientes proposiciones. Hay el rango, la función es impar y el periodo. Como la función cumple con esto, date cuenta que es A por una función, que en este caso es el seno, que es pi x más 0, menos 1, es decir, aquí la D viene a tomar la función de menos 1. Entonces, podemos utilizar esto para calcular el nuevo periodo y graficar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está acompañando a la X? Pi, perfecto. ¿Y cuál es el periodo del seno? También es 2pi. Entonces podemos sacar de una vez el nuevo periodo. El nuevo periodo de esta función f va a ser entonces 2pi ¿sobre qué? Sobre 2, ¿verdad? Entonces simplificamos y me queda, ¿qué digo? Sobre pi, sobre Ah, pi. ya, ya. Sobre pi. Entonces, lo que simplificamos, disculpen, era pi, y entonces nos queda 2. Entonces, el periodo fundamental de esta nueva función va a ser 2. Perfecto. Entonces, de ahí podemos ya saber el periodo fundamental de f es 2. Eso es verdadero. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más podemos ver? En este caso, lo que acompaña a la función es lo que se conoce amplitud, que va a ser, como ejemplo, si tú tienes una función aquí, una función que, por ejemplo, puede ser el seno, esto es lo que representa la amplitud, esto es lo que representa el valor A. Si el valor es más grande, o sea, si el valor es mayor que 1, que es justamente lo que en técnicas de graficación te decía que era un alargamiento, lo que va a pasar es que esta función va a llegar más arriba y más abajo. Ah, la amplitud no se cuenta con el eje de las Y negativas también. No, la amplitud es desde aquí, desde el eje de las X esto se llama, no recuerdo, a veces en física se llama cresta, valle, hasta el punto más alto. Entonces, Ah, ya. O sea, podría decirse hasta la cota superior. Más o menos. sí, hasta la cota superior. Bueno, no está tan bien dicho porque tú podrías tener varias cotas superiores. O sea, cuando tú tienes una función, tú puedes tener que esto de aquí sea una cota. Entonces, no estaría tan bien dicho. O sea, Bueno, sí, sí, sí. entonces sería desde aquí hasta el punto más alto de la función. Ah, sí. Ya. Entonces eso, o sea, eso representa la amplitud. Si, por ejemplo, obviamente, si el número es más grande, lo que va haciendo es que la función va a ser la función que tome valores más altos. Y si el valor está entre 0 y 1, que justamente era lo que en técnicas de graficación te decían que era una compresión, lo que va a hacer es que la función como que se aplane, va a ser algo así. Perfecto, entonces eso es lo que representa la amplitud. Entonces venimos para acá y este número D era lo que de nuevo en técnicas de graficación, ¿qué era lo que representaba? Un desplazamiento vertical porque está afectando a toda esta función. Ah, perfecto, súper sencillito. Entonces realmente estos de aquí, en el fondo, son técnicas de graficación. Solo que en el caso de las funciones trigonométricas, como que lo puedes hacer más rápido. Pero en el fondo, son técnicas de graficación. Entonces vamos a hacer esto aparte de aquí. Empecemos por la función seno. En este caso, la función seno, la voy a poner, de hecho, pongámoslo mejor acá para ir haciendo un gráfico al lado del otro. La función seno es la función que tiene esta forma más o menos, ¿no? Siempre me sale mejor el lado derecho. ¿Dónde corta? ¿Cuáles son los puntos de interés en la función? Ve, alguien se quiere unir. ¿Cuáles son los puntos de interés en la función seno? El punto pi medios,
el punto pi, el punto 3 pi medios y el punto 2 pi. De ahí se vuelve a repetir. Es decir, aquí tú tienes tu periodo. Este es tu t este es tu periodo de la función seno. Ahora bien, para esta funcioncita de aquí, yo sé que qué es lo que va a pasar. El periodo ahora va a ser 2. Entonces, lo que antes se comportaba como, lo que antes, la función que antes entraba entre, el pedazo de función que antes entraba entre 0 y 2 pi, entonces yo ahora tengo que hacer que entre entre, ¿qué? Entre 0 y 2. Ah, perfecto. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Entonces, yo sé que el periodo se va a dar entre 0 y 2. Antes, aquí habían cuatro puntos de interés, el pi medio, el pi, el 3 pi medio, el 2 pi. Es decir, lo que tengo que hacer, entonces ahora ese 2, dividirlo para esos 4 puntos, para ver dónde van a caer. Entonces esto me va a dar un medio. Ah, ya todos los puntos justamente de interés van a ser un medio, 2 medios, que es 1, 3 medios, que es 1.5 y 2. Perfecto. Entonces la función lo que va a hacer es, se sigue comportando de la misma manera, solo que ahora cruza por estos puntos de aquí. Viene para acá, ahora va a cruzar por 1, va para acá y se sigue repitiendo, ¿no? Obviamente acá cuando llegue a 4, o sea, va a venir para aquí y de nuevo pasa aquí. Y lo mismo para el lado izquierdo, ¿no? Pero lo importante es que quede entendido para un pedazo. Perfecto. Entonces ya tenemos la parte del periodo. ¿Qué más nosotros necesitamos? En este caso, aquí está siendo multiplicada ¿por qué? Está siendo multiplicada por un 2. Eso significa que el periodo, como ese número obviamente es un número más grandecito, lo que va a hacer es que hace que por así decirlo, este arco crezca. Recordemos que la función seno, sus puntos máximos son en 1 y en -1, ¿verdad? Si ahora está siendo multiplicada por 2, ¿qué es lo que va a pasar? Que el punto más alto ahora va a estar ¿en dónde? En 2. Entonces lo que va a pasar es que la gráfica va a extenderse hasta 2. Aquí recordemos que era 1, ahora se va a extender hasta 2. Va a crecer, sigue el mismo comportamiento en X, pero ahora va a ser hasta 2. Entonces aquí obviamente también vaya acá abajo a -2. Sencillito, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces ya tenemos eso. Y de ahí, ¿qué le estamos aplicando? Ya aplicamos el periodo, ya la multiplicamos, la amplitud cambió. Y de ahí, ese -1 es un desplazamiento vertical. Es decir, toda la gráfica, es decir, todo lo que yo tengo en rojo se va a desplazar todos los puntos una unidad hacia abajo. Ah, perfecto. Entonces voy a poner la gráfica final de la función aquí. Entonces, date cuenta que tu puntito, que estos puntos, los puntos de corte, están en 0, ahora simplemente van a estar una unidad más abajo. Entonces aquí va a ser un medio -1, ¿verdad? O sea, toda la función va a bajar. Es decir, lo que antes llegaba a 2, ahora vuelve a llegar a 1. Entonces voy a poner más o menos por aquí los puntos. Era un medio, 1, 3 medios, 2. Perfecto. Entonces, aproximadamente la gráfica va a ser así. Viene para acá, va a llegar a 1, vuelve a bajar. Obviamente, si está bajando, si antes llegaba a -2, ahora ¿hasta dónde va a llegar? Aquí es -1. Aquí era -2, ahora va a llegar ¿hasta dónde? Hasta -3. Viene para acá. Entonces cruzaba en 1 y cruzaba en 2. Entonces aquí, date cuenta. Perfecto. Y de ahí se va a repetir el comportamiento. Perfecto. Entonces ya tenemos, esa es aproximadamente la gráfica de la función. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? F de X. Lo que hice fue esta gráfica, que era la roja, desplazarla una unidad hacia abajo. Perfecto. Está bien. Ya, otra cosita, voy a poner aquí el periodo. Recordemos que el periodo fundamental es T igual a 2. Perfecto, entonces vamos a verificar lo que aquí me decían. Entonces, ya sabíamos que C era verdadero. De hecho, lo voy a poner de nuevo aquí abajito. A ver, me decían, ¿el periodo fundamental de T es igual a 2? Sí, esto es verdad. C es igual a 2, sí. B, vamos a ver qué era y A qué era. En este caso, a mí la parte A me está diciendo que el rango de la función está entre -2 y 2, lo cual claramente es falso, porque si nosotros vemos el rango de la función, es decir, los valores, las imágenes que me da la función, caen entre ¿dónde? -3 y 1. Exacto, es decir, el rango de la función está entre ¿dónde? Entre -3 y 1. Entonces, A es falso. B, ¿qué nos queda? B me dice, B es una función impar. Pues eso lo podemos verificar directamente en la regla de correspondencia. Eso no era necesario verificarlo de
de la gráfica. Nosotros tenemos el seno de 2x menos 1. Para que la función sea, ¿qué? Sea impar, debería cumplir que f de menos x debería ser igual a menos f de x. Entonces verificamos. Vamos a sacar f de menos x. F de menos x es igual a 2 por el seno de 2 que multiplica a menos x, ¿verdad? Menos 1. Entonces, ¿esto que me queda? 2 seno de menos 2x menos 1. ¿Qué les acabo de decir? Que el seno es una función impar. ¿Eso qué significa? Que ese signo negativo puede salir. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 2 seno de 2x menos 1. Y esto es igual, podemos aquí sacar factor común. Nos queda menos seno de 2x más 1. Entonces, mi pregunta es, ¿me quedó lo mismo? ¿Me quedó menos por f de x? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque aquí me decían que f de x, ¿qué era? Era 2 seno de x menos 1. Y aquí me está quedando 2 seno de x más 1. Entonces, no me está quedando que f de menos x es igual a menos f de x. Disculpe, ¿por qué cambió el menos 1 más 1? Saqué factor común. Ah, Saqué ya. este factor común menos y lo pongo aquí afuera. Ah, sí, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿esto de aquí es f de x? No, ¿verdad? Porque f de x tiene aquí un menos. Entonces, obviamente no es lo mismo. Entonces, por lo tanto, la función no es impar. Entonces, B es falso. La función es impar, falso. Y pues ya simplemente era verificar los literales. Entonces, venimos para acá y vamos a verificar esta parte de aquí. Venimos para acá. Ya. Entonces, a ver, literal A. La C. Me pedían en este caso me piden déjame ver. La falsa. Vamos a ver, literal C. Vamos a ver si cumple. Esto es, no sé por qué le puse 2, esto es verdadero ya. Entonces es 1 implica 0. Esto es 0, sí, la solución es la C. Si tú haces con el resto, por ejemplo aquí, en el B, solo con que aquí haya 0, esto ya va a ser positivo. Acá 0, esto también va a ser positivo. Aquí negación de B y negación de A, como ambas son negativos, sería 1 y 1. Esto es positivo, o sea, ¿qué digo? Positivo, verdadero. Negación de C es 0. División exclusiva, negación de B es 1. Como ambos son diferentes, uno es verdadero y otro es negativo. Digo, uno es verdadero y otro es falso. Sí, sí, le entiendo, sí, le entiendo. Ya, entonces esta es la solución. El que Entonces, encerró ese literal falso. sí, es el falso. Te pedía Ok. porque es Claro. 1 implica 0, 0. Entonces vamos a hacer otros ejercicios. Sigamos con los ejercicios. Esto con función inversa, ya lo explicamos en un minutito. Vamos porque también le quiero dedicar bastante tiempo a lo que es identidades trigonométricas. Entonces, ¿qué es una identidad trigonométrica? Una identidad trigonométrica es una ecuación que siempre se cumple, independientemente cuál sea el valor en el cual tú estás evaluando la función, siempre se cumple. Eso es una identidad. Es decir, tú sabes que si tú tienes seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado, esto siempre va a ser 1. Y va a ser 1 indiferentemente qué es lo que tú tengas aquí como x. Tú podrías ahí tener pi, 2pi, 3pi, 4pi. No importa lo que tú tengas ahí. Indiferentemente cuál sea el valor en el cual tú estás evaluando el seno y el coseno, eso si tú el seno de un valor lo elevas al cuadrado y lo sumas el coseno al cuadrado de ese mismo valor, eso siempre va a ser 1. Eso es una identidad. Una identidad es una igualdad que se da indiferentemente cuál sea el valor en el cual estás evaluando el seno y el coseno. Perfecto. Entonces tenemos muchas igualdades. Por ejemplo, dentro de las igualdades que yo le recomiendo, porque obviamente hay muchísimas, pero solo unas cuantas realmente son las que yo diría que es necesario que se sepan de memoria. Por ejemplo, Claro, las principales y de ahí las demás se derivan. sí, las demás son Sí. derivadas. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente si que tú te las aprendes de memoria, en algún momento se te va a olvidar un signo, era un tangente, era seno o coseno. Entonces, vamos a ir viendo las que son, digamos, indispensables y luego las otras que se pueden derivar. Entonces, en este caso a mí me piden simplificar esta expresión. Entonces, vamos a empezar con las identidades que son las más usadas realmente, las que son las de suma, cuando tú tienes un seno y en el argumento tienes una suma, una resta y lo mismo para el coseno. Entonces, si tú tienes seno de una suma, la regla, ¿qué te dice? La regla va a ser la siguiente, va a ser el seno del primer elemento, es decir, el seno de x, multiplicado por el coseno del segundo. Perfecto.
Más, es decir, aquí el signo se mantiene, de ahí va a ser intercambiado el coseno del primero por el seno del segundo. Sencillito. Para el caso de la resta, si tú tienes seno de X menos Y, esto va a ser el seno del primero multiplicado por el coseno del segundo, menos, porque aquí cuando tú tienes seno, el signo se mantiene en la operación, vas a tener ahora lo mismo, pero cambiado. Va a ser el coseno del primero por el seno, por el seno del segundo. Súper sencillito. Ahora, cuando tú tienes coseno, la regla cambia un poquito. Cuando tú tienes coseno de la suma de X más Y, esto va a ser, la regla aquí cambia es un poquito más simple porque va a ser el coseno en ambos casos primero van cosenos, es decir, coseno de X multiplicado por coseno de Y. Solo que aquí lo que va a pasar es que si tú tenías más, aquí tienes que poner menos. Menos seno de X por seno de Y. Perfecto. Y para el caso de la resta es exactamente lo mismo. X menos Y va a ser igual. Primero sacas cosenos. Coseno del primero por coseno del segundo más. ¿Por qué más? Porque si aquí tú tenías en el coseno lo que va a pasar es que se cambia el signo. Si aquí tenías menos, acá vas a tener más. De ahí, seno del primero por el seno del segundo. Entonces, estas son las reglas que nosotros vamos a usar, que son las identidades de cuando tú tienes las identidades de suma. Entonces, justamente yo tengo este tipo de cositas aquí, ¿verdad? Yo tengo seno de X más Y, seno de X menos Y, coseno de X más Y, coseno de X menos Y. Y bueno, aquí tengo una tangente. Entonces me dice al simplificar esa expresión. Entonces ahí viene el verdadero propósito de cuando yo uso identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas a mí me van a servir cuando tienen un propósito de poder de usarlas. Es decir, yo en este caso quiero simplificar. Entonces yo quiero simplificar, las identidades trigonométricas me van a ayudar a eso. O también cuando yo uso identidades trigonométricas, cuando yo quiero tener algo, expresarlo en otra forma. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Ahorita vamos a ver pura identidad trigonométrica. Entonces si yo tengo seno, en este caso me quedaría seno de X más Y, vengo para acá. Vamos a ir poniendo por aquí, me queda un poco la grande la expresión. Entonces, seno de X más Y es justamente lo que tengo aquí. Seno de X más Y es coseno del primero por seno del primero por el coseno del segundo más coseno del primero por el seno del segundo. Ah, perfecto. Entonces me quedaría seno del primero por el coseno del segundo más coseno del primero por el seno del segundo. Sencillito, ¿no? Perfecto. Ahora bien, más, me dice seno de X, o seno de X menos Y, perfecto. Entonces, ¿qué es el seno de X menos Y? Es el seno del primero por el coseno del segundo, menos, porque se mantiene el signo, el coseno del primero por el seno del segundo. Perfecto. Entonces, tendríamos simplemente seno de X por coseno de Y, menos coseno de X, ¿por qué? Por seno de Y. Sencillito. Perfecto. Ahora bien, multiplicado por la tangente de Y. La vamos a dejar ahí la tangente por un ratito. Ahora bien, en el caso del denominador, también ya tengo justamente todo. Coseno de X más Y, ¿a qué va a ser igual? Coseno de X más Y es coseno de X por coseno de Y, menos, porque se cambia el signo, se quiera más, acá va a ser menos. Seno de X por seno de Y, perfecto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, en el caso de coseno de X más Y, me va a quedar coseno de X, coseno de Y, menos seno de X, seno de Y. Perfecto. Me va a quedar en este caso menos coseno de X menos Y. Entonces aquí yo tengo el coseno de X menos Y. Entonces directamente lo que voy a hacer es que le voy a aplicar este menos que tengo aquí afuera. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si menos coseno de X menos Y, yo ya sé que coseno de X menos Y es todo esto que yo tengo aquí. Entonces me va a quedar menos coseno de X por coseno de Y, menos seno de X. No, más, profe, ¿Por qué porque se más? intercambia el signo. Coseno de X menos Y. No, pero ya le estoy aplicando el menos aquí. O sea, es esto multiplicado por menos. ¿Sí lo ves? Bueno, no importa. Hagámoslo un poquito más despacio. Entonces, aquí, ¿qué era lo que yo tenía que tener? Era menos coseno de X menos Y. ¿Qué es coseno de X menos Y? Coseno del primero, coseno del segundo, más seno del primero, seno del segundo, ¿verdad? Perfecto. Sí. Y ahora sí, ahora sí multiplicamos este menos por esto y este menos por menos, aquí me daría menos, ¿verdad? Eso era lo que siempre lo estaba haciendo, pero un poquito directo, pero no pasa nada, vamos explicando.
Entonces, en este caso, en la parte del numerador puedo, dense cuenta que coseno de X, seno de Y se va con coseno de X, seno de Y. Y simplemente me va a quedar, ¿qué? Bueno, y aquí, seno de X, coseno de Y, seno de X, coseno de Y, me va a quedar 2, seno de X, coseno de Y, ¿verdad? Perfecto. Y esto multiplicado por la tangente de Y. Abajo, ¿qué nos va a quedar? En el denominador nos queda coseno de X, coseno de Y, menos seno de X, seno de Y. Ahora sí, multiplicamos menos por más, menos coseno de X, coseno de Y, menos por más, menos seno de X, seno de Y. Perfecto. Y simplificamos. Ah, perfecto. Vamos a simplificar. Ah, ya entendí. ¿Cómo no entendí eso? Qué vergüenza soy. No te preocupes. Entonces, ¿qué podemos simplificar aquí? El coseno de X por el coseno de Y se me va con el coseno de X, coseno de Y. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Me va a quedar 2 seno de X, coseno de Y, que multiplica la tangente de Y sobre, en este caso, menos seno de X seno de Y con el menos seno de X seno de Y, nos quedaría menos 2 seno de X, ¿verdad? Seno de Y. Entonces, aquí, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Yo puedo expresar, recordemos que la tangente yo la puedo expresar como seno sobre coseno. Entonces, tendría 2 seno de X, coseno de Y, multiplicado por tangente, ¿qué es? Seno de Y sobre coseno de Y, ¿verdad? Todo esto sobre menos 2 seno de X, seno de Y. Entonces, aquí podemos simplificar. Dense cuenta, aquí yo puedo simplificar Pero, este profesor, ¿qué hizo con la tangente? Ah, ya. Recuerda que la tangente de X, o mejor dicho, de cualquier variable, la tangente de X va a ser siempre la división, no recuerdo el otro nombre de división, la división entre el seno y el coseno de X, seno de X. En este caso, como yo aquí tengo Y, va a ser seno de Y sobre coseno de Y. Ahí quedó un poquito más claro. Sí. Perfecto. Profe, Dígame. yo me pregunto, en el 2 de seno, ¿cómo sacó el 2? Sumando seno más seno, ¿verdad? No, o sea, aquí simplemente es como cuando tú tienes, date cuenta que es como cuando tú sumabas términos semejantes en expresiones algebraicas. Tú tienes seno de X, coseno de Y, y esto es exactamente lo mismo, seno de X, coseno de Y. Era como, por ejemplo, cuando tú en expresiones algebraicas tenías A por B, y sumabas términos semejantes, entonces esto sí iba a ser 2A por B. No sé si eso era lo que me decías. Sí, eso mismito. Ya, Ya, muchas gracias. perfecto. Entonces es porque realmente son lo mismo. Tiene seno de X, coseno de Y, seno de X, coseno de Y, es entonces la suma 2, seno de X, coseno de Y. Perfecto. Entonces aquí simplificamos, y lo chévere de simplificar es que dense cuenta que entonces ¿qué me va a quedar? Me queda 2, seno de X, aquí me quedó este seno de Y, y todo esto sobre menos 2, seno de X, seno de Y. Entonces dense cuenta aquí que el seno con el seno se va, el seno de Y con el seno de Y, el seno de X con el seno de X se va, el 2 con el 2 se va, y simplemente me queda ese menos, es decir, 1 sobre menos 1, menos 1. Entonces, al momento de simplificar toda esta expresión, me quedó menos 1. Vengo a las opciones y lo busco. 1 no es, 2 no es, menos 2 no es, menos 1, solución. Todo eso para que dé -1. Y es más feo cuando da 0. Entonces, Sí. menos 1 medio no es. La tangente es seno sobre coseno siempre. Sí, siempre. Entonces ya tenemos esa partecita. Entonces vamos de nuevo a seguir un poquito más de este tipo de cositas que a nosotros nos interesa, por ejemplo, acá problemas en los que podemos utilizar identidades trigonométricas. Por ejemplo, este problema, si no estoy mal, fue o de taller o de prueba de salida. Eso sí estoy segurísimo. Entonces dicen calcular el valor del coseno de alfa más beta, sabiendo que la tangente de alfa es igual a 1 sobre 7 y el seno de beta es 1 sobre raíz cuadrada de 10, donde alfa y beta son elementos del intervalo 0, 1. Y uno dice, a ver, ¿cómo hago esto? Entonces yo parto, digamos, de lo que yo quiero calcular. Yo digo, bueno, yo sé que lo que quiero calcular es coseno de alfa más beta. Entonces, para cuando tú quieras hacer esto, tienes varias opciones. Una sería saber exactamente qué es alfa y saber exactamente qué es beta.
Lo cual parece aquí un poco complicado, porque por ejemplo, si yo quisiera resolver esta ecuación trigonométrica, yo no conozco cuál es exactamente el valor que yo le debo dar a beta para que me dé esta respuesta. Yo digo, bueno, entonces el buscar directamente alfa y buscar directamente beta no está entre las opciones, porque yo, para empezar, yo sé que la tangente de ese ángulo es 1/7, pero yo no puedo saber a partir de eso, bueno, además de que tengo una calculadora, ahí sí lo puedes saber, pero en este caso ustedes no les dejan tener calculadora. Entonces, no directamente saber qué es alfa y beta, no lo puedo ver. Entonces, lo que uno hace cuando directamente no puede saber cuál es el ángulo, uno busca las relaciones entre las funciones trigonométricas. Entonces, yo por regla sé que el coseno de alfa más beta, ¿qué es? En el caso cuando yo tengo coseno, es coseno de alfa, ¿verdad? Coseno de beta, es decir, el coseno del primero por el coseno del segundo. Como aquí tengo más, el coseno lo que te hace es que te cambia el signo. Si aquí tienes más, aquí es menos. Y de ahí, seno del primero, coseno de alfa, por seno del segundo, seno de beta. Perfecto. Y digo, bueno, por lo menos aquí ya tengo algo. ¿Por qué? Porque ya yo sí conozco el seno de beta. Ya es ganancia. Pero me falta el resto. No tengo ni el coseno, ni el coseno de alfa, ni el coseno de beta, ni el seno de alfa. Pero vamos a ir sacando información en base a lo que a mí me da. Por ejemplo, yo sé que la tangente de alfa es 1/7. Pero yo sé que la tangente la puedo escribir como seno de alfa sobre coseno de alfa. Esto es 1/7 y puedo despejar. Entonces tengo que el seno de alfa es 1/7 coseno de alfa. Bueno, no es mucho, pero me sirve para algo, porque si yo llego a conocer o bien el seno, si yo llego a conocer el seno o el coseno, ya conozco el otro, porque tengo esta relación entre el seno y el coseno, ya es algo. Ahora bien, conozco el seno de beta, ¿cómo yo puedo calcular, por ejemplo, el coseno de beta? Entonces, para eso, cuando a ti te dan esto, usualmente lo que es lo que uno hace, usualmente lo que uno hace es lo que hace uno es construye un triángulo. Vamos a ver. Yo me vengo para acá y me voy a construir un triángulo. ¿Por qué? Porque tú sabes que el seno, el coseno, todas esas funcioncitas de ahí cumplen en un triángulo cierta relación entre sus catetos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, aquí voy a decir que este es beta. Entonces, yo sé que el seno, ¿qué es? Opuesto sobre hipotenusa. Y yo sé que el seno de beta es opuesto, que es 1 sobre raíz de 10. Entonces yo puedo interpretar este seno de beta como opuesto 1 sobre hipotenusa, raíz de 10. Ah, perfecto. Entonces ya con eso, ya puedo sacar el otro cateto. ¿Por qué? Por el teorema de Pitágoras. Tú sabes que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, como yo tengo la hipotenusa, yo sé que en este caso es raíz de 10 elevado al cuadrado es 10. Igual al cuadrado voy a tomar como A este lado de aquí, para ponerlo así, este es H, me va a quedar 1 al cuadrado, 1, más el otro lado que no conozco que es B al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? B al cuadrado igual a 10 menos 1, 9. B es igual a, si saco raíz, me quedaría, si saco raíz a ambos lados, me quedaría 3. Profe, es más o menos 3, sí, pero estamos hablando de catetos, no puedes hablar de un cateto negativo. Entonces es 3. Entonces ya tenemos. Entonces, ¿a mí para qué me va a servir esto? Porque de nuevo, yo sé que el coseno es una relación entre los catetos de un triángulo. Digo, el coseno, mejor dicho. Bueno, el seno y el coseno. Entonces, el coseno de alfa, ¿a qué es igual? Es igual a opuesto, que en este caso, ¿qué sería? No, que el coseno es adyacente, que es 3 sobre hipotenusa, raíz de 10. Ah, perfecto. No sigo sin saber qué es B. Dense cuenta. Sigo sin saber, ni siquiera sé qué es B, pero ya sé cuál es el coseno de B. Yo sé que el coseno de B es 3 sobre raíz de 10 y ya sé qué es el seno, que es 1 sobre raíz de 10. Entonces, por lo menos estas dos partes de aquí ya las tengo. Perfecto. Entonces, voy a hacer lo mismo para cuando yo tengo la tangente de alfa, porque la tangente de alfa también cumple una relación en un triángulo. Entonces, me vuelvo a crear otro triangulito. Ah, por si acaso, estas relaciones siempre son en triángulos rectángulos, no en triángulos que uno de sus ángulos es 90 grados. Ya, entonces vengo para aquí, le voy a decir que este va a ser alfa. Entonces yo sé que la tangente de alfa es 1/7. Pero yo sé que la tangente a su vez la puedo expresar como opuesto, es decir, opuesto sobre ¿qué? Sobre hipotenusa. Ah, qué chévere. Porque entonces si yo ya conozco dos lados de un triángulo, puedo conocer el otro por el teorema de Pitágoras. Entonces va a ser la hipotenusa al cuadrado. La voy a poner aquí un poquito más abajo.
La hipotenusa al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado, que es 49. 49. Profesor, tangente no era el lado opuesto sobre el lado adyacente. Ah, sí, tienes toda la razón. Chéverísimo. Ya, sí. Es verdad, tangente es opuesto sobre adyacente. Ahí sí. Entonces, le podemos sacar la hipotenusa. ¿Por qué? La hipotenusa sería, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. 1 al cuadrado más 7 al cuadrado es ¿cuánto? 49. Entonces me quedaría 50. Y si le saco raíz a eso, me quedaría entonces que la hipotenusa es raíz de 50. Perfecto. Entonces ya tenemos eso. Entonces ya tenemos que, bueno, y a raíz de 50 lo puedo expresar, dense cuenta, como 25 por 2. Y entonces ese sí, esa le puedo sacar la raíz de 25 y me va a quedar 5 raíz de 2. Perfecto, dejémoslo así mejor, como 5 raíz de 2. Profesor, una última pregunta. ¿Por qué la hipotenusa, como usted la calculó, es hipotenusa al cuadrado? Por el teorema de Pitágoras, cuando tú tienes un Ah, triángulo. cierto. Sal cuadrado, ver cuadrado. Sí, ya. Gracias. Perfecto, no hay problema. Entonces tenemos ya, entonces ya a partir de eso puedo también sacar el coseno y puedo sacar el seno. Entonces, por ejemplo, el coseno de alfa, ¿a qué es igual? Es igual a adyacente 7 sobre hipotenusa 5 raíz de 2. Y bueno, podría ser lo mismo, ¿verdad? Para el seno. El seno de alfa es igual a ¿qué? El seno de alfa es opuesto, 1 sobre hipotenusa, ¿verdad? 5 raíz de 2. Ya está, entonces ya tengo todo, dense cuenta. Ya saqué el coseno de alfa, el coseno de alfa, el coseno de beta, el seno de alfa y el seno de beta. Ah, perfecto, entonces puedo construir ya directamente cuál es la suma. Entonces tengo que el coseno de alfa más beta era igual a ¿qué? Al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta, ¿verdad? Perfecto, ¿y conozco el coseno de alfa? Sí, lo conozco, justamente lo tengo aquí. Es 7 sobre raíz de, digo 5 raíz de 2, multiplicado por el coseno de beta. ¿Cuánto era el coseno de beta? Lo sacamos aquí arribita. 7 sobre 5 raíz de 2. Pero, De beta, ahí sí. ¿dónde está? Ah, 3 sobre raíz, es 3 sobre raíz de 10. 3 sobre raíz de 10. Aunque ese raíz de 10 lo podemos expresar como raíz de 5 por raíz de 2. Perfecto. Para allá van a ver, porque aquí como tengo un raíz de 2, se multiplican y se cancelan las raíces. Por eso simplemente lo hago. De ahí menos el seno de alfa me va a quedar 1 sobre, justamente lo calculé aquí, es 5 sobre raíz de 2. El seno de beta, justamente me lo daba el problema que creo que era el seno de... 1 sobre raíz de 10. Ah, ya sí, 1 sobre raíz de 10. 1 sobre... ¿Qué es el raíz de 10? También lo voy a expresar como raíz de 5 por raíz de 2. Raíz de 5 por raíz de 2. Perfecto. Entonces esto me va a quedar 7 por 6, 7 por 3, 21. En este caso, este raíz de 2 con este raíz de 2 me quedaría raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces simplemente me quedaría 2. 2 por 5, 10 raíz de 5. Menos acá este raíz de 2 con este raíz de 2. También los puedo multiplicar. Me quedaría raíz de 2 al cuadrado. 2 por ese 5 me quedaría 10. Por eso simplemente lo puse así. Entonces me quedaría menos 10 raíz de 5. Y entonces aquí me quedaría, entonces tengo igual denominador, entonces simplemente se restan los numeradores. 21 menos 1 es 20 sobre 10 raíz de 5. Simplifico y me queda 2 raíz de 5, que si quieren racionalizar, raíz de 5, raíz de 5, me va a quedar entonces 2 raíz de 5 sobre 5. Solución. Profe, Entonces, disculpe, ¿puede repetir por qué en el primer término, que es la fracción, el 7 por el 3, con esa racionalización abajo, da 10 raíz de 5 como denominador? ya. Sí, eso mismo. Por esto, porque tú tienes 7 por 5 raíz de 2 por 3 raíz de 5 por raíz de 2. ¿Sí queda claro por qué saco este raíz de 5 y este raíz de 2? O tal vez es desde Era ahí. raíz de 10, solo que usted lo partió, por decirlo así. Sí, porque raíz de 10 lo puedo expresar como 5 por 2 y esto es por propiedad de racionalización raíz de 5 por raíz de 2, por eso. Y de ahí, Sí, ¿qué es sí. lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando este por este, es decir, bueno, la multiplicación de los numeradores se queda claro, 7 por 3, 21. Entonces me quedaría 5 por raíz de 2 al cuadrado por raíz de 5. Entonces, ¿qué te queda? 21 sobre
5 por el cuadrado se va con la raíz 2 por raíz de 5. Y eso te queda 21. 5 por 2, 10 raíz de 5. Ahí sí, cierto, ¿no? Ahora quedó claro. Entonces, no se preocupen. Sí, no, a veces disculpen si es que yo a veces lo hago directo, entonces disculpen si a veces lo voy a intentar hacer un poquito más, con más pasos. Entonces, no, disculpen simplemente hacerlo tan directo, al ojo No, politécnico. está bien, está bien. Es que a veces no hay mucho tiempo para ver los temas también. Sí, por eso. Expandimos nuestro conocimiento. No, sí, está bien. Entonces, por eso, simplemente por eso nos quedó esa partecita de ahí. Entonces venimos para acá y nos queda esta solución. Ahora bien, María siempre bueno, ayer me preguntó en la exponencial si existía otra manera de hacerlo. A ver, eso lo quería responder justamente hoy. Maneras para resolver algo en matemáticas siempre hay nuevas. De hecho, no es que algo solo se puede hacer por este método. De hecho, hay gente que investiga algo tal vez que ya se demostró, intentar de hacerlo de otra manera. O sea, puede ser que exista otra manera más ingeniosa de hacerla. Pero para lo que ustedes necesitan ahorita y lo que saben ahorita, tal vez es la manera de hacerla como tratarla como una ecuación cuadrática es la más eficiente. Ahora bien, justamente para este problema, cuando lo estaba resolviendo dije, pero esta hay otra manera de hacerlo que no involucra el triángulo de un lado. Por ejemplo, yo dije, a partir del tangente de alfa igual a 1 sobre 7, ¿puedo deducir el valor del coseno? Vamos a ver, vamos a sacar ese valor sin utilizar triángulo. Entonces, si alguien se pregunta, ¿puedes hacerlo de otra manera? Claro que se puede hacer de otra manera. Si tú sabes que, por ejemplo, tangente de alfa es igual a 1 sobre 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo elevo eso al cuadrado? Elevo al cuadrado a ambos lados, entonces me quedaría tangente de alfa al cuadrado igual a 1 sobre 49. Hasta ahí, nada del otro mundo. Ahora lo que voy a hacer es que sumo ambos lados, porque si yo es como que yo sume 1 y reste 1, entonces es como si estuviera sumando 0, no estoy alterando a nada. Entonces tengo tangente al cuadrado de alfa más 1, y esto es igual a 1 sobre 49 más 1. Ahora bien, pero hay una entidad trigonométrica que a mí me dice que si yo tengo tangente de alfa más 1, ¿esto qué es igual? Esto es igual a la secante al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces yo tengo que la secante al cuadrado de alfa es igual, en este caso si sumamos me va a quedar, si multiplico por 49 y 49, me va a quedar ¿qué? Me va a quedar 50 sobre 49, ¿verdad? Profesor, antes de que continúe, ¿por qué elevó el tangente al cuadrado? Por conveniencia, o sea, por justamente lo que quiero mostrarle ahorita es que pueden siempre hacerlo de alguna manera más lo que se les ocurra, o sea, la creatividad. A veces cuando uno está resolviendo un problema, hay cosas que a ti se te ocurren y son totalmente válidas de hacerla. Entonces, Ya. ya van a ver en un instante por qué lo hice. Yo dije, bueno, puedo elevar al cuadrado. Ah, porque ¿cuál es la motivación? Porque uno dice, pero de la manga no se lo saca. Yo lo que hice fue elevarlo al cuadrado porque yo dije, si yo eso al cuadrado le sumo 1, yo sé que lo que tengo ahí es que secante al cuadrado. Si yo fui buscando eso, yo dije, a ver, tangente de alfa, si yo solo sumo 1, es secante al cuadrado. Entonces, eso fue mi motivación, eso fue por lo cual yo lo hice, porque dije, a ver, si yo tangente al cuadrado le sumo 1, yo sé que es una identidad trigonométrica, que es secante al cuadrado. Perfecto. Entonces, aquí esto lo puedo tener así. Entonces, secante al cuadrado simplemente es que 1 sobre coseno al cuadrado de alfa, y esto es igual a 50 sobre 49. Y aquí voy a despejar. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 49 sobre 50 igual al coseno al cuadrado de alfa. Y ahora saco raíz. Saco raíz de este lado y saco raíz de este lado. Perfecto. Entonces, ¿qué me iba a quedar? La raíz de 49 es 7 sobre la raíz de 50. ¿Y esto qué te queda? Coseno. Bueno, realmente te quedaría tú sabes que la raíz de algo al cuadrado, esto por definición es valor absoluto. Entonces, realmente lo que te tendría que quedar es valor absoluto de alfa. Ahora bien, entonces ahí es donde yo usé este pequeño aspecto, que tal vez si es que tú lo querías hacer de este punto, es importante que te lo digan en el ejercicio. Alfa es un elemento que está entre 0 y pi medios. Y entre 0 y pi medios, ¿el coseno qué es? ¿El coseno qué es entre 0 y pi medios? Si tú lo graficas, Ah, positivo, positivo. efectivamente, aquí tú tienes, aquí tú tienes pi medio. Yo sé que el valor de alfa está aquí. Ah, entonces si yo sé que el valor de alfa está entre 0 y pi medios,
yo sé entonces que esto que yo tengo aquí es positivo. Entonces, ahí me servía eso. Si es que alguien lo hubiera querido hacer de esa manera, necesitaba saber esa información, porque si yo no lo sé, simplemente ¿Ves? queda con, Man. queda con valor absoluto. Entonces te queda que el coseno de alfa, ¿cuánto te queda? 7 sobre raíz de 50, y esto ya sabíamos que era 7 sobre 25 por 2, y esto es igual a 7 sobre 5 raíz de 2. ¿Y te quedó o no te quedó lo mismo que cuando lo hiciste con un triángulo? ¿Dónde está? Como que el triángulo está más bonito. Claro, eso es lo que quería dar a entender con esto es que para resolver un problema puedes tener muchas maneras de hacerlo. Todo va a depender de la creatividad y tal vez de lo que te permita suponer el problema. Por ejemplo, si es que yo no hubiera sabido que alfa estaba entre 0 y pi medios, hasta aquí llegaba con esta idea, porque ese valor absoluto me truncaba totalmente el asunto. Pero como en este caso sí lo sabía, lo podía, ese coseno de alfa lo podía sacar de esta manera. Entonces, por maneras de resolver un ejercicio bastante, solo que hay unas que son como que más tradicionales y más típicas para los ejercicios. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Ah, otra Sí. cosita. Esto del tangente de alfa más 1 igual a secante al cuadrado, yo diría que no se lo aprendan. O sea, si quieren se lo pueden memorizar, o sea, vacancísimo. Pero ¿cómo recordarlo sencillo? Si tú tienes secante al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, esto es igual a ¿qué? A 1. Sencillito. ¿Qué es lo que haces? Divides todo para coseno. Coseno al cuadrado, coseno al cuadrado, coseno al cuadrado. Entonces, cuando divides, ¿qué te va a quedar? Seno de x sobre coseno de x al cuadrado. Aquí esto se te hace 1. Y 1 sobre coseno al cuadrado es que secante al cuadrado y ya está. Así de sencillito, secante al ¿Ves? cuadrado de x. Seno de x sobre coseno de x, tangente al cuadrado de x más 1 igual secante al cuadrado. Si no te acuerdas, tú dices, ay, no recuerdo de qué lado iba el 1. Sencillo, basta con que te acuerdes, la identidad pitagórica y sabes que como en un lado tienes que tener 1, lo divides para el coseno y ya está. Y te aparece el tangente así de rapidito. Si es que no te acuerdas, por ejemplo, uno a veces duda, ¿el 1 iba con el secante o con el tangente? Entonces, realmente lo que tienes que saber es que esa identidad sale de la identidad pitagórica y ya está. Entonces, así como que necesario que te la aprendas, no, porque eso es una identidad que se deduce de otra. ¿Alguna duda con respecto a eso? Si no, pues seguimos. Entonces, ¿esto qué era? Ya, perfecto. Vamos a ver este de aquí. Estos son problemas típicos en este tipo esto, por ejemplo, a veces te piden, a veces te salen pedir, a ver, ¿cuál es el seno de 15 grados? Y uno dice, no sé, o sea, eso no es un ángulo notable. Entonces, siempre que tú puedas expresar ese ángulo como la resta, como la suma de ángulos notables, sí que sí lo puedes sacar. Por ejemplo, yo ese 15, ¿cómo lo puedo expresar? Como 45 grados menos 30 grados. 45 menos 30 es 15, ¿verdad? Pero yo, Afirmativo. 45 es un ángulo notable, 30 también es un ángulo notable. Entonces, esto es como si tuviera seno de alfa menos beta. Entonces, puedes tratarlo de esta manera. O sea, si tú puedes expresar este ángulo que te dan como la diferencia de ángulos notables, puedes sacar directamente el valor. Ahora bien, profe, ¿qué pasa si a mí me dan seno, por ejemplo, de 31? O sea, cuando tengo un ángulo que no es notable, en otras palabras, puedo usar identidades trigonométricas. Claro, siempre que puedes expresarlo en función de ángulos notables. Si te dan un ángulo así, que no puedes hacer eso, pues obviamente no lo vas a poder hacer. Por ejemplo, que te dan, yo qué sé, el seno de 31. No, pues eso no lo puedes expresar como ningún, Claro, eso es directo. imposible. Claro, eso sí, o sea, no lo puedes hacer con calculadora. Sin calculadora, no, porque no puedes expresar eso en función de ángulos notables, porque tú lo único que conoces, par de senos, cosenos, todo eso, son los notables. Fuera de eso tú no conoces. Entonces, todo lo que tú trabajas lo tienes que intentar llevar a ángulos notables para poder evaluarlos. Entonces, si a people te dicen seno 31, eso no puedes sacar. Solo ángulos que puedas pasarlos a como resta, suma de ángulos notables, ¿ok? Profe, en Dígame. otras palabras, en una prueba de salida o algo así, no nos tomarían algo que sea, por ejemplo, que en la ecuación haya, por ejemplo, seno de 48. No, Algo eso no. imposible. No, eso no te van a poner.
Porque no, el seno de 48, ¿cómo lo expresa? O sea, bueno, solo que te pudieran así como para confundirte, pero puede ser que luego se simplifica con algo. Imagínate que de arriba te queda un seno de 48 con un seno de 48, se van y ya está. O sea, nunca fue necesario calcular realmente ese valor. Solo en ese caso. Ah, ya. Así que, Amagado, amagado. claro, te pueden confundir ahí. Chuta. Entonces, vamos a hacer esto de aquí. Entonces, si yo quisiera calcular esto de aquí, ¿cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, este 300, ¿cómo lo puedo expresar? Ese 300, cómo lo pudiera expresar? Lo puedo hacer de varias formas. 10 Podrías, bisectos. no, o sea, lo que digo es como una diferencia de ángulos notables. ¿Cómo lo podría expresar? Por ejemplo, lo podría hacer como 270, que es 3 pi medios, más 30, o en su defecto lo podría hacer como 360 menos 60, ¿verdad? Que sería 2 Sí. pi menos 3 menos pi tercios. Entonces, en este caso, ¿cómo lo hagas? En teoría no debería afectarte en nada, porque el resultado no se va a ver afectado como lo ves. En este caso lo voy a hacer como 360 menos 60. Este 145, aquí vamos a ver algo interesante con respecto a esto. Esto es 135, ¿cómo lo podemos ver? ¿Alguien me lo dice? 90 más 45. Perfecto, 90 más 45. Bueno, aquí el pi sexto es pi sexto, o sea, ya. Aquí el seno aquí el 300, de nuevo, como 360 menos 60. Y aquí el cotangente, bueno, 135, de nuevo, como 90 más 45. Perfecto. Entonces vamos a ir calculando cada una de estas cositas. Vamos a ir calculando la tangente de 300, la tangente de 135, y ya. Y el coseno de 300. Bueno, aquí otra cosita. No es necesario sacar el cotangente, porque date cuenta que acuérdate que el cotangente, como el cotangente de una función, el cotangente de x es igual por la identidad recíproca a 1 sobre la tangente de x. Entonces basta que tú calcules la tangente, que ya lo estamos sacando aquí arribita, para saber cuál es el valor de la cotangente. Entonces vamos sacando esto. Entonces yo quiero sacar la tangente de 300 grados. Esto es igual a ¿qué? A la tangente de 360 grados menos 60 grados. Pero 360 grados, ¿qué es? Es darla toda la vuelta, que es 2 pi. Y 60 grados es pi tercios. Perfecto. Ahora bien, hay una identidad que te permite hacer la resta directa de la tangente. ¿Cuál es esa identidad? Si tú tienes la tangente de x más y, ¿cómo te dicen que es la identidad? Sencillito. La tangente de x más la tangente de y sobre, si aquí era más, abajo es menos. 1 menos la tangente del producto, tangente de x por tangente de y, ¿verdad? Sencillito. Y si es menos, lo que va a pasar es que es tangente de x menos y va a ser en arriba la resta, es decir, tangente del primero Profe, menos tangente del segundo, dígame. en ese valor de ese término de tangente de 300 grados al cuadrado, necesariamente se tiene que aplicar identidad trigonométrica. Claro, porque el 300 no es un ángulo notable. Mm, O sea, porque 300, ¿cómo lo ves? no era como antes que hacíamos todo sin tacos y veíamos. Claro, Y, pero eso es eso es cuando date cuenta que eso es cuando el ángulo que a ti te están dando es algún múltiplo, este es el múltiplo de algún notable. pero ese es múltiplo de un notable. ¿De cuál? 10 pi sexto, o sea, de 30. Así, vamos viendo. 10 pi sextos. ¿Estás Ajá. seguro? Sí, pues. Si simplifico, esto sería 5 pi tercios por un pi, son 180. Esto se va, sería 60. 6 por 5, sí, 300, ¿no? Bueno, también lo puedes hacer así. Si quieres, lo puedes hacer así. Ah, ya. Sí, si quieres, lo puedes. Sí, buena aclaración. Si tu ángulo es el múltiplo de algún notable, lo haces como el todo, como lo hicimos al inicio, con el todo sin tacos. O sea, el valor que va a tener aquí va a ser la tangente de 300, va a ser lo que la tangente de pi tercios, va a ser la tangente de pi tercios, y lo que hace el signo te lo va a dar al momento que tú desfases el ángulo.
y ya. Pero en este caso, para cuestiones más didácticas, vamos a usar esta fórmula de acá, pues para usarla, ¿no? Para que vean cómo se usa. Pero sí, pues, si lo quieres hacer así, lo puedes hacer así, no hay problema. Ok. Entonces, para el caso de la recta sería el tangente del primero menos el tangente segundo. Y esto es chévere porque si aquí es menos, abajo tiene que ser más. Tangente de X por tangente de Y. Sencillito. Perfecto. En este caso yo tengo la tangente 2pi menos pi tercios, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué va a ser? Por la identidad, esto va a ser, en este caso como es una resta, es tangente de 2pi menos tangente ¿de qué? Tangente de 2pi sobre tangente, digo, menos tangente de pi tercios sobre 1, si aquí era menos, acá es más, tangente de 2pi por tangente de pi tercios. Ahora bien, yo, como realmente los valores que siempre manejo son seno y coseno, realmente yo no me sé de memoria los de la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente siempre se expresa entre seno y coseno. Entonces, ¿para qué me voy a aprender los de la tangente si siempre los puedo deducir? Entonces, en este caso, como yo no me lo sé de memoria, voy a decir seno de 2pi, ¿sobre qué? Sobre coseno de 2pi. Y eso sí que me lo sé de memoria, rapidito, ¿sí ven? Seno de pi tercios sobre coseno de pi tercios, rapidito. Y ahí puedes calcular. Ni te tienes que ni te tienes que complicar. Aquí sería seno de 2pi sobre coseno de 2pi. Y aquí seno de pi tercios sobre coseno de pi tercios. Perfecto. Entonces, aquí es sencillito, porque el seno de 2pi, tú sabes que el seno se hace de 0 en 0, pi, 2pi, en cualquier múltiplo de pi se hace 0. 0. Y el coseno de 2pi es ¿cuánto? Es 1. Acá el seno de 3, el seno de pi tercios, ¿cuánto es? Es decir, el seno de 60 es 1 medio. Y el coseno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Ah, no, de 60. No, estoy mal, es al revés. De 60 es para el seno, es que es raíz de 3 sobre 2. Y para el coseno es 1 medio. Perfecto. De ahí, de ahí en el caso es lo mismo, ¿no? Este te va a dar 0 porque es 0 sobre 1. Y aquí te va a dar de nuevo raíz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 1 medio. Perfecto. Entonces de ahí sale directamente el cálculo. Entonces va a ser 0 menos raíz de 3. Bueno, lo voy a poner raíz de 3 sobre 2 sobre 1 medio. Todo esto sobre 1 más raíz de 3 sobre 2 sobre 1 medio. Perfecto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué puedes hacer? Simplifica, porque si haces extremos y medios, uno se te va al numerador. Entonces simplificas. Y te va a quedar entonces menos raíz de 3 sobre, en este caso, como era 0, así que aquí ya te cuenta, era 0 por este de aquí, por raíz de 3 sobre 2 sobre 1 medio. Entonces esto simplemente aquí te iba a dar, aquí era por 0, te va a dar 1. Y por lo tanto te queda menos raíz de 3. Entonces ya sabemos que aunque el valor del tangente 300 es menos raíz de 3. Entonces vamos sacando ahora el del tangente de 135. Entonces aquí vamos a ver algo peculiar. Por eso es que este ejercicio me pareció tan interesante. Vamos a ver, yo tenía el tangente de 135, que esto lo podíamos ver como el tangente de 90 más 45, ¿verdad? Grados. Pero esto es igual al tangente de pi medios más pi cuartos. Y aquí viene un problemita. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema que ven aquí? ¿Qué problema le ven a esto? Por ejemplo, si ustedes están haciendo una lección y dicen, yo quiero aplicar esto. ¿Qué problema le ven? ¿Qué es lo que no pueden hacer? ¿Alguien tiene que no hay suma de la tangente? O sea, supongamos que nosotros quisiéramos aplicar la regla. Sería entonces la tangente de pi medios más la tangente de pi cuartos. Y aquí sería 1. Si aquí era más, aquí es menos, tangente de pi medios, tangente de pi cuartos. Aquí el problema es que la tangente no está definida en pi medios. ¿Sí se acuerdan de cuál es el gráfico de la tangente? La tangente te dice que no está, o sea, Gráfico medio extraño. O sea, no está sí, es más o menos justamente en los valores, en todos los múltiplos,
En todos los múltiplos de pi medios, por ejemplo, aquí es 3 pi medios, la función no está definida. Es decir, en ese punto la función es discontinua. Y yo aquí tendría que evaluar la tangente de pi medios. Eso no tiene sentido. Esto de aquí no tiene, tú no puedes evaluar una función en un punto en el cual no está definida. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Entonces, ahí, pues toca usar simplemente, y ya, y les voy a explicar por qué pasa eso, o sea, por qué se da ese problemita. Y eso sale realmente de la deducción de la fórmula. Entonces, bueno, si no lo puedo hacer, pues me lanzo a hacerlo por el método tradicional. ¿Cómo? Entonces yo sé que la tangente es seno de pi medios más pi cuartos, ¿verdad? Sobre coseno de pi medios más pi cuartos. Esto es siempre lo que tienen que pensar. Si en algún momento se llegan a complicar con la tangente, recuerden que siempre la tangente es seno sobre coseno. Y ya. Eso es todo. Eso, si es que en algún momento se llegan a complicar con la tangente, piensen que la tangente es el seno sobre el coseno y ahí van a ver tal vez si hay algo que tienen alguna ventaja con eso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que aplicas? La regla para la suma del seno y la regla para la suma en el coseno. Entonces, tendría seno ¿de qué? Del primero por el coseno del segundo, ¿verdad? Si aquí es más, se mantiene. Coseno del primero por el seno del segundo. Pi cuarto. Perfecto. Abajo, ¿qué es? El coseno del primero por el coseno del segundo. Si aquí era más, ahora viene menos, sería seno de pi medios por el seno de pi cuartos. Y aquí chévere, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que justamente el seno, digo el coseno en pi medios se anula. ¿Verdad? Aquí el coseno en pi medios se anula. Entonces simplemente, además que también sabemos que el seno en pi medios es 1, el seno en pi medios es 1. Entonces queda súper sencillito el asunto. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda coseno, en este caso arriba, 1 por coseno de pi cuartos. ¿Cuánto es el coseno de pi cuartos? Es un ángulo notable, raíz de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2, como lo que decía justamente, creo que fue Eduardo hace rato. Perfecto. Aquí todo esto de aquí se hace 0, y aquí me va a quedar menos 1 por seno de pi cuartos. Pero el seno de pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Entonces tienes lo mismo arriba, lo mismo abajo, ¿qué te va a quedar? Simplemente menos 1. Perfecto. Entonces, uno diría, entonces, profe, ¿cuál fue la complicación? ¿Por qué no se podía usar la regla? Eso realmente sale de la deducción. Entonces, déjenme, se los muestro. Esto es súper rápido. De por qué uno se podría pensar, se puede poner a pensar, ¿por qué no es válida la regla? Un segundito, ¿dónde está esta regla? Aquí, ya. Déjeme dejar de compartir pantalla un segundito. Stop share. Ya, ahora sí. Compartir la otra pantalla. Está Screen 2. Ya, ven el libro, ¿no? Ya. En este paso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? En este paso, porque tú tienes que la tangente usan lo mismo. Seno sobre coseno, que es lo que hemos hecho ahorita para solucionar el asunto. Si lo desarrollas lo mismo, solo que en este paso hay aquí lo que hacen es tanto el numerador lo multiplican por 1 sobre cosenos, todo el numerador lo multiplican 1 sobre cosenos, coseno de x por coseno de y, y al denominador también lo multiplican por eso, 1 sobre coseno de x por coseno de y. ¿Por qué? Date cuenta, si tú multiplicas coseno de x con este se van, y ahí es donde te queda esta parte de aquí. De ahí, si tú lo multiplicas por el de acá, este coseno se va con este coseno y te queda simplemente el seno por el coseno de aquí. Perfecto. En el caso de abajo, si tú multiplicas este denominador con este de aquí, ahí es donde te queda este 1. Y de ahí, si tú multiplicas esta expresión por esta expresión, es donde te queda seno, este seno de aquí, por este coseno de aquí. Y ahí el seno de y, este seno de y, por este seno de y aquí. Ojo, pero esto obviamente es válido siempre que, por lo cual esto que yo estoy multiplicando, es decir, si esto es válido siempre que, ¿dónde estás? Esto es válido siempre que ninguno de estos, o sea, que cuando tú estás multiplicando este coseno y el coseno de x y el coseno de y, ninguno de estos se haga 0, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué teníamos que era en nuestro problema aquí x? Era pi medios. Y el coseno se anula en pi medios. De ahí era que salía el error.
porque esta deducción es válida siempre que tú asumes, cuando tú multiplicas tanto el numerador por el denominador, siempre que asumas que estos, lo que está estos denominadores son diferentes de cero. Es por eso que no servía aplicar la regla, sino por eso era que simplemente nos teníamos que quedar hasta este paso de aquí, que fue justamente como lo hicimos. Entonces, a mi parecer, eso sería bueno que si hacen posteriores ediciones del libro, lo añadan en esa línea. Bueno, simplemente ese comentario con respecto a esa cosita ahí, por si leen el libro, siempre es importante saber el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, seguimos con esta partecita ahí, nos queda -1. Entonces seguimos de ahí. ¿Qué me faltó? Coseno, epicecto, esto notable, lo saco ya mismo, el seno. Es decir, el seno, la cotangente ya lo tenemos, simplemente aquí me quedaría sacar el secante, mejor dicho, el secante de 300 grados. Sacamos eso rapidito para evaluar. Entonces aquí tenemos el secante bueno, ese es secante al cuadrado, pero como les dije, simplemente saca el secante de 300 grados, que date cuenta que el secante lo puedes ver como 1 sobre el coseno de 300 grados. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que voy a calcular? El coseno de 300 grados, porque yo sé entonces que el secante de 300 grados, de 300 grados va a ser 1 sobre el coseno de ese. Entonces, voy a calcular el coseno de 300 grados, que va a ser igual a ¿qué? Siempre que tienes coseno, dígame. También así mismo el secante es, por decir así, otra función, el 1 sobre el coseno. Con que sepamos el coseno ya sabemos el secante. Exacto, exactamente. Eso se conoce como la identidad recíproca. Tú sabes que el secante de x siempre, indiferentemente que sea este x, va a ser 1 sobre el coseno de x. Entonces, esto siempre se cumple, que son los que se conocen como las funciones recíprocas. La secante es 1 sobre el coseno. Entonces, en este caso, simplemente basta saber cuál es el coseno en 300 para saber cuánto es la secante en 300. Easy. Entonces, ¿qué me quedaría? Yo sé que el 300 lo puedo expresar como 360 menos 60, que es exactamente lo mismo a decir coseno de 2pi menos pi tercios. Y ocupo, dense cuenta, casi siempre se llega a la regla del seno y el coseno, ¿verdad? Entonces tengo coseno del primero por coseno del segundo. Si aquí tenía menos, cuando tengo el coseno es más, o sea, se cambia el signo. Seno del primero, seno del segundo, que sería pi tercios. Y ya está. Entonces, nosotros sabemos que en este caso el seno en 2pi se anula. Entonces aquí todo esto se va a anular. Perfecto. El coseno de 2pi es 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 1 por el coseno de pi tercios. ¿Cuánto es el coseno de pi tercios? Nosotros sabemos que pi tercios es 60. El coseno de 60 es 1/2. Perfecto. Y ya tenemos ese valor ahí. Entonces, ya teniendo esto, entonces ya vamos a calcular. Ya calculamos justamente todo lo que queríamos. Vamos entonces a ya a ponerlo todo en esta fórmula de aquí, bueno, en esta expresión para poder encontrar el valor que queremos. Perfecto. Entonces, doy cuenta, cuando yo tengo identidades trigonométricas, las puedo ocupar para algunas cosas. Entre una de esas es, por ejemplo, sacar ángulos, no, de los valores de función trigonométrica en ángulos que no son notables, pero que los puedo expresar en función de notables. ¿Verdad? Entonces ya simplemente nos quedamos con esto. Un segundito, ya. Entonces la tangente, en este caso sería, ¿cuánto era la tangente de 300? Eso nos quedó por aquí, menos raíz de 3. Pero aquí teníamos la tangente al cuadrado, entonces sería menos raíz de 3 al cuadrado. Más la tangente 135, eso nos quedó menos 1. Menos 1. Aquí menos, en este caso, la cosecante, por si acaso, la cosecante de x es 1 sobre el seno de x. Perfecto, es la identidad recíproca. Entonces nos va a quedar 1 sobre el seno de pi sextos. Es decir, ¿y cuánto es el seno de 30, que es pi sextos? Es 1/2. Perfecto. Aquí es sobre, en este caso, nosotros teníamos que la secante era 1 sobre coseno. Entonces aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 sobre lo que nos quedó el coseno, es decir, 1/2, y todo eso elevado al cuadrado. Más, la cotangente es 1 sobre la tangente, ¿verdad? La cotangente es 1 sobre la tangente, ¿verdad? Y como nosotros teníamos en este caso la cotangente de 135, simplemente sería la tangente de 135, pero eso lo calculamos en la parte de arriba. Eso nos daba menos raíz de 3, ¿verdad? Sí, ¿no?
menos raíz de 3. Perfecto. Entonces, seguimos por aquí. En el caso del numerador, me quedaría menos 3 al cuadrado, o sea, menos raíz de 3 al cuadrado, me quedaría simplemente 3, menos 1. En este caso, menos 1 sobre 1/2, extremos, multiplicación de extremos, multiplicación de medios, el 2 sube, ¿verdad? En este caso, me quedaría de nuevo multiplicación de extremos, multiplicación de medios, me quedaría 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Menos 1 sobre raíz de 3. Lo chévere de esto es que dense cuenta que me queda menos 1, menos 2, te quedaría 3 menos 3 sobre 4 menos 1 sobre raíz de 3. Es decir, el numerador te queda 0, y esto te quedaría 0 sobre 4 menos 1 sobre raíz de 3, y esto es igual a 0. Solución. Entonces, la solución de este problemita de aquí, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿cuánto nos dio? No es 1, no es raíz de 3, no es menos 1, no es menos raíz de 3. Solución, 0. ¿Alguna preguntita de esto? De esta partecita de aquí. Dense cuenta que lo único que usamos lo único que estamos usando. Sí, profesor, tengo una última pregunta. A la hora que Dígame. sacó la respuesta, ¿por qué era 0? O sea, era 0, pero abajo en el denominador de 4 menos 1 sobre raíz de 3, ¿qué le pasó? Eso es un número. Date cuenta. Es 4 menos 1 sobre raíz de 3. Eso es un número. 0. 0 cosas dividido para cualquier número diferente de 0. Obviamente es diferente de 0 porque no son dos números iguales. Es 0. 0 tortas para 100 personas, no le toca ninguna a cada uno. Ya, buena metáfora. Perfecto. Entonces, seguimos. Esto de función inversa las quiero tratar mañana. Ahora sí, vamos por ejemplo, con funciones, cuando te dan expresiones y tienes que usar identidades trigonométricas para reducirlas. Por ejemplo, aquí dice, considerando las restricciones del caso. ¿A qué se refiere con las restricciones del caso? Obviamente, considerando de que elimines los casos en los que están denominadores negativos, digo, 0 y todo eso. Entonces, porque el X es un valor arbitrario. Entonces, te dicen, trabaja esto suponiendo que no se dan esos casos. O sea, que no vas a tener división para 0. O sea, que el valor X de aquí no es uno que te dé división para 0. Entonces, vamos viendo aquí. Si yo quiero simplificar esto, lo haría súper rápido, porque digo, bueno, tengo secante de X multiplicado por el seno de 2X, ¿verdad? Coseno de pi, esto lo podemos sacar de una, porque el coseno de pi, ¿cuánto es? Menos 1, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría, nos queda menos 1, ¿verdad? Entonces, el secante, ¿cuánto es? Es 1 sobre coseno de X, ¿verdad? Ahora bien, aquí yo tengo el seno de 2X, esto es lo que se conoce como tener la identidad de ángulo doble. Y lo chévere es que la identidad del seno es súper sencilla. Cuando tú tienes el seno, cuando tú tienes el seno, cuando tú tienes el seno de 2X, entonces, un segundito. Bueno, entonces sería el seno de 2X por identidad de ángulo doble. ¿Esto cuánto sería? 2 seno de X coseno de X, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esta identidad es una de las importantes que se tienen que aprender. Sin dudarlo, sí. Esta es una de esas identidades importantes que se tienen que, por así decirlo, siempre tienen que saberlas. Entonces tienen el seno de 2X, el seno, 2 seno de X por coseno de X, ¿verdad? Perfecto. Entonces, cuando yo tenga seno de 2X, lo solo puedo poner como seno, 2 seno de X multiplicado por coseno de X, ¿verdad? Y esto es igual a que esto es elevado a menos 1. Entonces aquí podemos simplificar de forma sencilla el coseno con el coseno. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría 2 seno de X elevado a la menos 1, ¿verdad? Entonces esto sería simplemente 1 sobre 2 seno de X, pero 1 sobre seno de X, ¿a qué es igual? 1/2, 1 sobre seno de X, ¿a qué es igual? Esto es cosecante de X. Entonces tenemos que es 1/2 cosecante de X, sencillito. Entonces, ¿qué usamos aquí? Identidad de ángulo medio. ¿Es una de las importantes a memorizarse? Sí. De hecho, es una de las que más se usan. Identidad de ángulo, la identidad de ángulo doble para el seno. Entonces, en este caso, 1/2 del coseno, esta es la solución. Para el... Ah, no, aguántate un ratito. Ah, no, unos secantes, sí, me queda con seno. Esta no es, esta no es, esta no es, esta no es. Entonces, 1/2 del cosecante de X. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso?
¿Alguna duda, alguna preguntita con respecto a eso? Si no, seguimos simplemente con esto. Por cuestión de tiempo, yo porque ya me dijeron que ahorita tengo que dejar de hacer bulla porque van a tener una reunión aquí. Entonces, que nos quedaríamos ahí para hasta mañana, como les dije, como yo considero que este es un tema importante. Yo mañana también voy a dar, yo sé que entran a matrices, pero voy a seguir la primera hora dando ejercicios de esto porque me faltó dar, por ejemplo, cuando tenemos ecuaciones con ecuaciones trigonométricas, inecuaciones trigonométricas, porque es un tema bastante extenso. De hecho, yo considero que en 3 días les dieron realmente muy rápido para la cantidad de ejercicios que se puede para hacer en esto. Entonces, igual les voy a pasar. ¿Tiene un profe, tiene un grupo de WhatsApp? Claro que tengo un grupo de WhatsApp. De hecho, no sé cómo llegaste aquí sin tener el grupo de WhatsApp. Déjame, les paso el link. Déjame, te paso el link. Copiar. Copiar. Perfecto. Entonces, ahí te paso el link. Entonces, ahorita les paso, por ejemplo, esto de aquí, ¿cómo lo podrían hacer? De nuevo, por ejemplo, podrían intentar llevarlo, por ejemplo, simplemente como para darles una idea de este ejercicio. Si te dicen, si tú tienes esta expresión y quieres pasarlo a una identidad trigonométrica, una idea como para darte una idea que puedes hacer es ver las opciones. Tú tienes coseno de 8x. Entonces, date cuenta que ese 11 lo puedes expresar, ese 11, o sea, 11x lo puedes expresar como 8x más 3x, ¿verdad? Y a su vez, el 5x, lo puedes expresar como 8x menos 3x. Y ahí puedes ir utilizando, ¿qué? De nuevo, propiedades de suma, para la suma y la resta, y de nuevo puedes simplificar esto. Entonces, los ejercicios correspondientes a identidades, digo, a ecuaciones los trataremos mañana. Si tienen, ya saben, alguna duda, alguna pregunta, espero que haya quedado claro todos los temas de hoy, en especial los de evaluar funciones en distintos valores. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden poner por grupo WhatsApp. Si hay alguna pregunta en particular que se les haga complicado, me lo dicen para mañana enfocar ejercicios. Ah, es que no lo mandé. Ah, no, se lo mandé a alguien directo. Ya. Entonces, para enfocar los ejercicios de mañana a eso. Como les dije, mañana también vamos a hacer ejercicios, así que no se preocupen. Cualquier duda, cualquier cosita me pueden decir, o si no, eso ya sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y gracias por su tiempo. Mañana nos vemos. Mañana sí, la hora normal. Muchísimas gracias.